Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tener nuestra tercera sesión síncrona y vamos a hablar acerca de las instituciones y los mercados financieros. Para este tema yo les pedí que vieran una película documental o bien una película comercial. Por ahí yo les di el link y es un documental con respecto a la crisis financiera eh, iniciada en el sector de derivados en el mercado de Nueva York, mercado de valores en Estados Unidos y que tuvo trascendencia en el resto del mundo, a tal grado que si no ha sido por la intervención del gobierno de los Estados Unidos, pues hubiera desatado en una fuerte crisis económica mundial, a tal grado de que se comparaba con la Gran Depresión de los años 30. El hecho de ver esa película, pues, era para que ustedes, pues, se interesaran un poco más sobre leer artículos o temas relacionados con las finanzas, puesto que ahí se aprende mucho, ¿verdad? En información de fuentes especializadas y también hay muchas películas, muchos documentales que nos hablan acerca eh, de las finanzas y particularmente de los mercados financieros y el impacto que tienen estos en la economía. Si bien las instituciones financieras, junto con los mercados financieros, están ubicados de manera natural en los países más ricos, pues aquellos mercados más poderosos y que contienen una gran cantidad de instrumentos financieros que se compran y venden. Y en los países menos favorecidos o más pobres, pues la cantidad de instituciones o de instrumentos financieros también, pues es menor. Para ir entendiendo un poco más acerca de esto, pues yo desarrollé una pequeña introducción, ¿verdad? Hablando acerca de lo que son los intermediarios financieros. ¿Cuál es su principal función? Bueno, servir como intermediarios financieros entre los ahorradores netos y los prestatarios netos. Es decir, las instituciones financieras y los mercados financieros, ¿sí? Son los intermediarios entre los ahorradores y los prestatarios. Aquellos que tienen el dinero en exceso o un excedente de dinero, ¿verdad? Que pueden ser personas como nosotros, que en economía los conocemos como los agentes económicos, ¿no? Las familias. Pueden ser las mismas empresas que llegan momentos en que tienen un excedente de liquidez, o bien los mismos gobiernos que tienen ahorros y mientras están este, eh, manejando sus presupuestos, pues pueden mantener ese dinero en cuentas de ahorro seguras. Entonces tenemos nosotros ahorradores netos, que somos familias, empresas y gobierno. Y hay quienes requieren esos recursos, tanto familias también, una persona que desee comprar un automóvil y no tiene el dinero suficiente, pues acude a una institución financiera y esta institución financiera le otorga un crédito, ¿verdad? Para que compre el automóvil y ese dinero que otorga la institución financiera, pues viene de los ahorradores, ¿sí? Entonces este nada más es un canalizador, un intermediario. Las empresas sabemos que también requieren financiamientos para sus proyectos, ¿verdad? Y los gobiernos no son menos, también son prestatarios netos. Sí, para Gerardo, ahorita te vale. Sobre todo los gobiernos en los estados y en la federación, pues mantienen préstamos dentro de las instituciones financieras. A nivel federal, pues en instituciones internacionales. Bien, el sistema financiero mexicano, para poder entender cuál es el papel que juegan estos intermediarios, pues es aquel conjunto de instituciones, mercados e instrumentos en el que se organiza la actividad financiera para movilizar el ahorro
a sus usos más eficientes. El sistema financiero hace que los recursos que permiten desarrollar la actividad económica real, es decir, producir y consumir, lleguen desde aquellos individuos a los que les sobra el dinero en un momento determinado hasta que aquellos que lo necesitan y facilite compartir los riesgos. Quienes tienen dinero y no lo necesitan en el corto plazo para comprar algo o pagar sus deudas, lo aportan al sistema financiero a cambio de un premio. Sabemos nosotros que ese premio se mide en un porcentaje y que se conoce como la tasa de interés. Quienes necesitan en el corto plazo más dinero del que tienen, es decir, aquellos que no tienen suficiente liquidez para adquirir un bien o desarrollar un proyecto o bien cumplir con obligaciones, están dispuestos a pagar en un determinado periodo y mediante un plan de pagos previamente pactado un costo adicional por obtener de inmediato el dinero. Ese costo no es otra cosa más que el interés. Y el interés medido en porcentaje lo conocemos como la tasa de interés. En resumen, la principal tarea del sistema financiero es empatar las necesidades y deseos de unos, es decir, de los ahorradores, con las necesidades de otros, los deudores o prestatarios. En dicha labor, los bancos y ese instrumento conocido como las tasas de interés juegan un papel central. El Banco de México y el sistema financiero, en el caso de nuestro país, son las instituciones más importantes que permiten que fluyan esos recursos de la parte izquierda, que son los ahorradores netos, a la parte derecha, que son los prestatarios netos. Una de las tareas del Banco de México es promover el sano desarrollo del sistema financiero para garantizar que funcione sin alteraciones sustantivas en favor del desarrollo económico, que sea accesible para los usuarios y opere en un ambiente competitivo y eficiente. El Banco de México no es el responsable de que todo se lleve a cabo de manera ordenada, legal, o bien de que haya siempre eh, un fin alcanzado, ¿no? En el sistema financiero. La tarea del Banco de México, sabemos nosotros que no es tanto por ahí, es un participante en el sistema financiero, pero la labor más importante del Banco de México está en las tasas de interés, ¿verdad? No en regular el sistema financiero, pero lo hace a través de ese instrumento tan importante que son las tasas de interés y que le da eh, perdón, y que permite el control de la inflación y que da como resultado, pues, la solidez del peso mexicano, que ese es el objetivo principal del Banco de México. El sistema financiero, por otro lado, está compuesto por instituciones, bancos, cajas de ahorro, casas de bolsa, aseguradoras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, ¿verdad? Incluso las sociedades de inversión, ¿sí? Las cuales están reguladas, todas ellas, por tres comisiones. La primera es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿verdad? Como su nombre lo indica claramente, es la comisión que regula la banca comercial y organizaciones auxiliares de crédito y el mercado de valores, la bolsa de valores, las casas de bolsa. Esa Comisión Nacional Bancaria de Valores sí es responsable, más que el Banco de México, de que el sistema financiero funcione. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Por ahí tengo algún compañero de grupo que está rayando la pantalla, ¿verdad? No sé quién sea. Si me hace favor de abstenerse de hacerlo, estamos en una sesión en la Universidad Ciudadana de Nuevo León y les pido formalidad, por favor, y respeto a nuestro trabajo. Bueno, la Comisión Nacional Bancaria de Valores es la responsable
que tenemos en nuestro país para que los bancos principalmente pues sean eh, 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 comprometidos con lo que el mismo sistema financiero les ha encargado, ¿no? Bueno, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, que ya sabemos es la que se ocupa de los recursos que ahorramos todos los trabajadores para nuestra pensión, ¿verdad? Eh, las famosas AFORES, y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que por sus nombres, pues sabemos inmediatamente a qué se dedica, ¿no? Son las que regulan, supervisan, igual que las otras comisiones, pero estas a las compañías aseguradoras y las compañías afianzadoras. Estos son los que componen el sistema financiero mexicano. Si hablamos de el elemento más común en una economía capitalista, pues vamos a hablar de los bancos comerciales, la banca de inversión y lo que se conoce como el sistema bancario paralelo. Los bancos comerciales, pues ya los conocemos, son instituciones muy importantes en la economía porque ofrecen a los ahorradores un rendimiento casi seguro, ¿verdad? No puedo decir totalmente seguro porque, bueno, es una institución privada y que está sujeta también a buenos resultados financieros. Sin embargo, existe un instituto de protección al ahorro bancario que permite que las personas que ahorramos el dinero en los bancos, pues esté hasta cierto grado garantizado de que no nos van a decir el día de mañana, ya cerró el banco y su dinero pues ya desapareció. Entonces, los bancos comerciales son aquellas instituciones que captan ahorro del público, canalizan ese ahorro a los prestatarios, es decir, a quienes solicitan financiamientos y que pueden ser de cualquier índole, ¿eh? Como eh, crédito al consumo, créditos refaccionarios para la industria, créditos hipotecarios para la compra de bienes inmuebles, ¿verdad? O hasta créditos estudiantiles hay, educativos, más bien dicho, ¿verdad? Son una gran variedad de créditos que ofrecen y rendimientos que también estos garantizan, ¿verdad? La banca de inversión, por otro lado, son instituciones que ayudan a las compañías a recaudar capital. Una empresa, por ejemplo, Cemex, requiere capital y a través de la banca de inversión pone a la venta sus acciones. Esta banca de inversión ayuda a Cemex a que éstas sean aceptadas en el mercado financiero, ¿verdad? Además de que asesoran a las empresas en otro tipo de situaciones, como por ejemplo fusiones o reestructuraciones financieras. Y también participan en actividades de negociación y creaciones de mercado. ¿De qué? De las acciones emitidas por las empresas. Esa es la banca de inversión. En nuestro país, pues la banca de inversión también a veces está dentro de la banca comercial. Son actividades que realizan, pero algunas son totalmente independientes. En tercer lugar está el sistema bancario paralelo. Este relativamente es nuevo, ¿no? Identifica un grupo de instituciones que se dedican a las actividades de préstamo de manera muy similar a los bancos tradicionales. Sin embargo, estas instituciones no aceptan depósitos y por lo tanto no están sujetas a las mismas regulaciones que los bancos tradicionales. Vemos por ahí algunas como las SOFOMES o las SOFOLES, ¿verdad? Que no reciben o no captan ahorro del público, pero sí hacen préstamos, ¿verdad? Y no están sujetos a las mismas regulaciones que los bancos. Eh, Aquí voy a detenerme un poco y hablar acerca de la crisis que se presentó en los Estados Unidos entre el 2008 y 2009 y que trajo como consecuencia pues una pérdida muy importante de riqueza por parte de los inversionistas, ¿verdad? Ustedes vieron por ahí que quienes estaban involucrados en todo ese manejo de productos financieros
conocidos como derivados de las hipotecas, en el caso de los Estados Unidos, pues tuvieron unas grandísimas ganancias. Sin embargo, la especulación y la poca, eh, pues, solvencia de las personas que adquirían las viviendas, porque los créditos empezaron a no pagarse, pues la crisis detonó y se desinfló, porque creció como una burbuja, ¿verdad? Pero pues no había nada que lo sustentara en cuanto al valor del precio de los derivados que iban cada vez más hacia arriba. ¿Por qué? Pues por la alta demanda de los inversionistas con el único objetivo de obtener ganancias y más ganancias, lo cual vino a repercutir al final con una estrepitosa caída del precio de las mismas. En ese, en ese tiempo, la crisis, se aprobó una ley, ¿verdad?, en Estados Unidos que dice que la ley Dodd-Frank de reformas a Wall Street y protección al consumidor como respuesta a la crisis y a la recesión financiera de ese periodo. Es por eso importante hablar acerca de la regulación del sistema financiero. Y yo me di, como les dije, a la tarea de citar estas formas de organizarse en nuestro país, que son las comisiones eh, bancarias, la del ahorro para el retiro y la de seguros y fianzas. También mencionar el IPAB, que es una institución creada para proteger el ahorro bancario. Se habla mucho del Fobaproa y la crisis y el costo que tuvimos que pagar los mexicanos, pero pues no fue una decisión mal hecha, simplemente o mal tomada. Se tuvo que hacer con el fin de salvar el ahorro de los mexicanos y fortalecer el sistema financiero. De otra manera se hubiera colapsado, ¿verdad? Entonces, ese es cuando la autoridad participa en el sistema financiero con el fin de rehabilitarlo, ¿no? Que no se vaya a hundir, porque las consecuencias económicas son bastante fuertes. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, Carlos Gray, No, no, todo bien. ok. Bueno, continuamos. ¿Qué son los mercados financieros? Los mercados financieros son foros en los que proveedores y solicitantes de fondos realizan transacciones de manera directa, mientras que los préstamos de las instituciones se realizan sin el conocimiento del proveedor de fondos, es decir, yo voy al banco a pedir un préstamo y quien ahorró en ese banco y parte de ese dinero me lo van a prestar, esa persona que lo ahorró ni siquiera está enterado que yo voy a ser el que voy a recibir parte de ese dinero ahorrado, ¿verdad? En las instituciones financieras eso sucede, ¿sí? Los proveedores de los mercados financieros saben a quiénes se prestan sus fondos o dónde se invierten, pero no los ahorradores. Los dos mercados financieros claves son el mercado de dinero y el mercado de capitales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues el plazo de vencimiento de los instrumentos financieros. Un instrumento financiero de deuda que vence en un periodo menor a un año entra dentro del mercado de dinero. Aquellos instrumentos financieros que tienen vencimientos mayores a un año o de largo plazo entran en el mercado de capitales. Sabemos nosotros que los bonos, ¿verdad?, tienen plazos de vencimiento muy largos, más de un año, 5, 10, 15, 20 años. Pues esos entran en el mercado de capitales. Y las acciones emitidas por las empresas no tienen fecha de vencimiento. No existe una emisión de acciones y que digan vencen el 25 de septiembre del 2026. No, no tienen fecha de vencimiento, ¿verdad?
Por eso estas también forman parte del mercado de capitales. Para recaudar dinero, las empresas recurren a dos opciones en cuanto a la emisión de acciones. La colocación privada, ¿sí? Que implica la venta directa de una emisión a un inversionista o grupo de inversionistas, como una empresa de seguros o un fondo de pensiones. Es decir, la empresa vende directamente las acciones. O una oferta pública, que es la venta de bonos o acciones al público en general. Cuando una compañía o entidad gubernamental vende bonos o acciones directamente a los inversionistas y recibe efectivo a cambio, se dice que ha vendido valores en el mercado primario. Una vez que los valores comienzan a negociarse entre inversionistas, se vuelven parte del mercado secundario. Esta separación entre el mercado primario y el mercado secundario es muy importante debido a que el segundo, es decir, el secundario, le da fuerza al mercado primario. Imaginen ustedes el mercado de automóviles nuevos, ¿verdad? Ese es el mercado primario de automóviles. En la agencia venden el automóvil y la gente va y compra el automóvil nuevo. Pero gracias a que existe un mercado secundario, es decir, el mercado de autos usados o seminuevos, le quieran llamar, bueno, pues ese le da fuerza al mercado primario, porque una vez que ya adquirimos el automóvil nuevo, adquirimos el 2024, pues ya queremos el 2025. Y se nos va a facilitar adquirir el 2025 porque podemos vender el 2024, ¿verdad? Y el 2024 me va a dar el dinero para comprar el 2025 y me va a faltar una parte más. El mercado secundario es esencial para que los mercados funcionen y no es la excepción en los mercados financieros. El mercado primario en el sector financiero es cuando el emisor de las acciones las vende por primera vez, ya sea a través de la banca de inversión o a inversionistas privados o seleccionados. Ese es el mercado primario. Salieron por primera vez al mercado las acciones. Pero quienes adquirieron las acciones no están obligados a quedarse con ellas o a tenerlas, como se dice generalmente, ¿no? No son tenedores obligados de las acciones. Ellos pueden vender las acciones y más si el precio de las acciones está yéndose hacia arriba porque se están demandando más acciones de esa empresa X, bueno, pues van a estar interesados en vender esas acciones con el fin de obtener ganancias, comprarlas barato y venderlas caro. Ese mercado secundario es el que le da fuerza al sistema financiero en una economía. Ese es el que nosotros vemos cuando la bolsa de valores, que nos dicen, la bolsa de valores tuvo un incremento de 1.5%, bueno, pues la venta de acciones creció, por lo tanto el índice de precios y cotizaciones también aumentó. Lo contrario es cuando el índice de precios y cotizaciones baja, nos dicen que la bolsa de valores tuvo una caída. Es decir, hay menos incremento de precios. Aquí es el juego natural de la oferta y la demanda. Cuando hay una mayor demanda de un bien, pues el precio del bien aumenta. El caso de las acciones son hasta cierto punto un bien. Mientras más se demande cierto tipo de acción, pues su precio va a aumentar. El índice de precios y cotizaciones aumenta. Pero cuando el precio de las acciones empieza a caer, es por dos razones. Una, porque la demanda disminuye o bien porque la oferta aumenta. Todo el mundo quiere vender las acciones y eso provoca un aumento en la oferta y hay una caída en el precio de las acciones. Cuando hay cierta incertidumbre, los inversionistas tratan de deshacerse de sus acciones. Como ven, pues el tema resulta muy interesante. Creo que a más de uno de ustedes les gustaría saber un poco más acerca de los mercados financieros. En nuestra sesión del día de hoy, pues no podría abarcar todo lo que a este corresponde, ¿verdad? Hablamos aquí ya en la siguiente diapositiva de
ejemplos del mercado de dinero, es decir, de instrumentos de corto plazo, ¿sí? Estos son importantes, claro que sí, pero sobre todo entre empresas, entre individuos, ¿verdad? Pero el más atractivo es el mercado de capitales, que este es un mercado muy grande y son financiamientos de empresas muy importantes, ¿verdad? Esto incluye la emisión de valores de empresas y también de gobiernos, ¿sí? Es decir, el mercado de capitales fortalece las economías en las cuales están instalados. Las, las bolsas de valores más importantes del mundo están en las ciudades más importantes de los países más ricos. Nueva York, en Estados Unidos, Londres, en el Reino Unido o Inglaterra, en Sydney, en Australia, Tokio, en Japón, ¿verdad? La Bolsa de Valores de Zúrich, en Suiza, Múnich, en Alemania, es decir, las bolsas de valores más importantes del mundo están en los países capitalistas más ricos, ¿verdad? Y cada uno de los países menos ricos, no quiero decir subdesarrollados o pobres, sino en un proceso de, de transición, le llaman economías emergentes, pues hay bolsas de valores menos importantes a nivel mundial. El caso de la Bolsa Mexicana de Valores, en el caso de nuestro país, o en el caso de la Bolsa de Valores de Brasil o de Argentina o de algún otro país llamadas economías emergentes. Este mercado de capitales fortalece la economía en la cual se asienta. Ustedes saben, ya para ir cerrando, porque pues se nos acaba el tiempo en la sesión, las acciones se pueden dividir de dos tipos, ¿no? Acciones comunes y acciones preferentes. Las acciones comunes no ganan un rendimiento o no tienen un rendimiento garantizado. Solamente ganan si hay reparto de utilidades, es decir, si hay dividendos. En cambio, las acciones preferentes sí se les garantiza un rendimiento. Haya o no haya utilidades, ellos van a percibir un rendimiento. Por eso son preferentes. La diferencia entre unas y otras es que las primeras, las comunes, pues sí pueden dar derecho a un asiento en el Consejo de Administración, mientras que las preferentes no, ¿verdad? Hay algunas otras diferencias entre ambas y que ustedes pueden encontrar ahí en nuestro libro base. Para que los mercados financieros, y en este caso el mercado de capitales y el mercado de dinero, funcione, pues es necesario que haya el famoso corretaje, ¿verdad? Es decir, los corredores de las acciones que compran y venden. Y eso va a facilitar las transacciones por parte de los inversionistas y que les va a generar rendimientos o en caso de que vayan a caer en una esperada pérdida, pues vender, ¿no? Que por cierto, por ahí de eso trataba el documental. Llega un momento en que el precio de los instrumentos se desploma y todo el mundo quiere vender y eso hace todavía que el mercado todavía se hunda más. Bueno, ese es el mercado de corretaje. Hay un mercado de consignación. El comprador y el vendedor nunca se reúnen de manera directa. En vez de ello, los creadores del mercado ejecutan la orden de compra y venta. Es decir, los que reciben los instrumentos financieros simplemente son consignatarios para vender las acciones. Otro aspecto importante, bueno, pues hay mercados de capitales o mercados internacionales de capitales, por ejemplo, el mercado de eurobonos, el mercado internacional de acciones. Se dice que un mercado es eficiente, ¿sí? Que coloca fondos en las opciones más productivas. El mercado de valores es eficiente porque es casi un mercado de competencia perfecta, ¿verdad? Los compradores y los vendedores son muy numerosos. Nadie conoce bien lo que va a suceder en el mercado. Hay información generalizada, pero nadie tiene información privilegiada. Y eso hace que pues, este mercado funcione casi de manera eh, perfecta, ¿no? Por eso cuando nosotros en economía tratamos de explicar la competencia perfecta, pues citamos
el mercado de valores a nivel mundial. Ya para concluir y desearles una muy buena noche, pues espero que hayan tenido paciencia para ver el documental, ¿verdad? Y hay una película comercial que se llama La Gran Apuesta, si no quieren ver el documental, eh, es más entretenida la película hollywoodense, pues cualquiera de las dos es ilustrativa. Para esta semana hay que realizar un mapa conceptual como actividad entregable, ¿sí? El formato es libre, no hay un formato eh, obligado, pueden hacerlo en Word o en PowerPoint, ¿verdad? Y eso pues les va a permitir que ustedes lo desarrollen de manera más libre y cada uno de acuerdo a lo que percibe o va a percibir una vez que lea el tema del sistema financiero. Bien, por mi parte es todo. Voy a cerrar la grabación. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias. maestro. Buenas noches. Buenas noches, Muchas que gracias, descansen. maestro. Muy bien Buenas noches. explicado todo. Gracias. Buenas noches. Maestro, disculpe, ¿también puedo usar Canva?